Dios bendiga a todos nuestros oyentes. Les habla el pastor Ismael Parrado y aquí estamos con la tercera emisión de este especial para Semana Santa, al que hemos querido denominar Lecciones del Calvario. Hace décadas atrás, los medios para saber cómo iba a estar el clima en las próximas horas era bastante rústico y primitivo. Humedecer el dedo y ponerlo vertical para saber de qué dirección soplaba el viento, mirar el círculo de humedad que se dejaba ver frente al reflejo solar o a la luz reflejada por la luna, y hasta la conducta de algunos animales del campo nos daban la certeza de saber si iba a llover, si el día iba a estar soleado, o si por el contrario iba a ser un día gris y nublado. Hoy, gracias a Dios, ya no es así. Ahora tenemos instituciones que minuto a minuto nos van dando la temperatura ambiente, la dirección de los vientos, la posibilidad de lluvia, de granizo, de tornados, y hasta nos señala las temperaturas elevadas del momento y las que pueden venir un poco más. Esto, en el caso de que nosotros querramos depender de estos centros institucionales desde los cuales se nos está indicando las variables climáticas que pueden haber en el día y hasta en la semana. Pero si no queremos depender de un centro meteorológico, bajamos una aplicación a nuestro teléfono celular y hablándole a la aplicación u oprimiendo una tecla de este pequeño adminículo, ya tenemos toda la información que deseamos saber, no solamente del día, sino también hasta de periodos de varios días hacia adelante. Esto nos está diciendo que el profeta Daniel tuvo mucha razón cuando él dijo que al final de los tiempos la ciencia, el conocimiento se aumentaría. Sin embargo, no es de esto que vamos a hablar, sino vamos a hablar del día más gris de la historia. La Biblia nos habla de ese día, del día más gris de la historia, para el que no se necesitó de recursos rudimentarios y para el que no había un centro meteorológico de ayuda climática. Fue aquel día que ocurrió un fenómeno meteorológico que no necesitaba de ayudas técnicas para conocerlo. Esto comenzó a la hora sexta, que serían las 9 de la mañana, y se prolongó en forma incentiva hasta la hora novena a las 15 horas. Esto ocurrió cuando el Señor de la Cruz dijo aquella última frase que lo separaba de su cuerpo humano, pero que lo ponía en la presencia del Padre para dar comienzo a la más grande obra de reconstrucción espiritual que se haya dado en el mundo. Leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 33, que dice textualmente: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hay algunas cosas interesantes que tenemos nosotros que examinar para comprender un poquito más el fondo del pensamiento al cual quiero llegar en este día. Era la hora sexta, es decir, las primeras horas de la mañana. La hora del pueblo judío se contaba la hora primera a las 6 de la mañana y la hora 12ª a las 6 de la tarde. El día tenía 12 horas, la noche tenía 12, pero no se contaban 24 como lo hacemos ahora, sino que se contaban las 12 y las 12. Vino la hora sexta, y a partir de esa hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué aconteció que de un momento a otro la tierra comenzó a cubrirse de tinieblas? Y aquí dice sobre toda la tierra. Es curioso, pero muchos de los casos que acontecieron en Israel y que se mencionan en la Biblia como fenómenos físicos, climatológicos, meteóricos, también se dieron en otras latitudes del mundo, como lo confirman las historias que han descubierto los arqueólogos en esas excavaciones que ellos hacen.
Pero vamos a hablar específicamente de esto. A las 9 de la mañana, la hora novena, hasta las 15 horas, hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Qué estaba ocurriendo? Se estaba sentenciando o se estaba llevando a la muerte a Cristo Jesús, el Santo de los Santos. Allí comenzó la hora más difícil del proceso dentro del cual se estaba cumpliendo la misión a la que el Señor Jesucristo había sido enviado a la tierra. Cuando ya eran lo que sería hoy las 3 de la tarde, el Señor, haciendo un máximo esfuerzo, se elevó sobre los clavos que sujetaban sus pies y manos, y haciendo uso de las últimas fuerzas físicas que quedaban en su maltratado cuerpo, invocó a Dios Padre y entregó su alma al que lo había enviado en pos de alcanzar un triunfo para el cielo. El evangelista Lucas, en el capítulo 23, versículo 44, lo cuenta de una manera bastante clara. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Habían pasado unas 6 horas desde que el Señor fue colgado en la cruz. Es bastante curioso por la fortaleza que tenía el Señor después de haber pasado una noche entera sufriendo vejaciones, humillaciones, y después de haber pasado por el verdugo romano que con su látigo, con sus manos y con lo que tenían a mano golpearon su cuerpo para destrozarlo, destruirlo, convertirlo en un guiñapo, para hacerlo totalmente inservible una vez se cansaran de torturarlo. Pero si había cumplido el propósito divino, y ahora las huestes de Satanás habían quedado vencidas por un hombre, un humilde maestro de Galilea, que con el ímpetu del cielo había logrado que el imperio del diablo, que por siglos dominaba la vida del hombre, llegara a su fin de manera estruendosa. Pablo, el apóstol, hace eco de esta verdad cuando, dirigiéndose a los Corintios en su segunda carta, le recuerda a aquellos creyentes la victoria que en la cruz el Señor obtuvo, venciendo al diablo y a su imperio de muerte. Él usa unas palabras muy profundas. Él dice en 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pero eso ocurrió después. Sin embargo, volvamos a aquel día cuando el Maestro entregó su espíritu y sus discípulos quedaron solos y sin la protección y los cuidados a los que se habían acostumbrado en los 3,5 años que duró el ministerio del Señor en la tierra. Saber que Jesús ya no iba a estar con ellos sería algo a lo que no les sería fácil acostumbrarse. Pero tendrían que hacerlo. Por eso, una vez corroborada la muerte del Señor, ellos decidieron cumplir con aquello que las normas morales establecían para unos funerales. Tenían que cumplir con el funeral. El Señor ya no estaba con ellos. No iba a ser fácil ni sencillo acostumbrarse a su ausencia, pero tendrían que entenderlo y tendrían que soportarlo si de verdad habrían de creer que se iban a cumplir las palabras que el Señor les había establecido. ¿Qué era lo que el Señor les había dicho? Bueno, vamos a seguir hablando de eso un poquito más adelante. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Leemos la palabra del Señor en Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,
y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estamos hablando del día más gris de la historia. Aquel día que las tinieblas cayeron sobre la tierra y, queriendo ocultar la luz del sol, también hicieron que las personas que vivían en aquel momento notaran la diferencia que estaba aconteciendo. Y ningún día como para notar la ausencia del más santo que había pisado la tierra. La Biblia señala lo que aconteció a partir desde el momento en que Jesús fue clavado en la cruz, hasta que expiró y entregó su espíritu en las manos del Padre. Fue todo un proceso, desde aquel momento que lo llevaron a la cruz, hasta que él en forma voluntaria entregó su vida al Padre. Ya había muerto, ya su cuerpo había dejado de respirar, toda señal de vida había quedado totalmente fuera de las posibilidades. Corroborándose la muerte del Maestro, lo demás fue una tarea que resultaba rutinaria para quienes emprendieran el realizarla. Primero, pedir que se entregara el cuerpo del condenado. Esto tenía que ser ante la presencia de Pilatos, que era el prefecto, el gobernador en aquel momento. Concedido esto, bajarlo de la cruz. Al bajarlo se iba a recibir en una sábana limpia para envolver su cuerpo. Después lo llevarían a un sepulcro preparado para tales efectos. Luego tenían que colocar una piedra que habría de sellar la tumba para evitar que el cuerpo fuera profanado por animales salvajes. Esto es la parte rutinaria, mecánica, que se hacía cuando una persona moría. Sin embargo, cuando uno lee esta parte del relato bíblico, no deja uno de colocarse en la piel era oriundo, natural de Arimatea, por eso se le llamaba José de Arimatea, una población que quedaba en el reino de Judá, a 10 kilómetros al nordeste de Lida. Probablemente se estima que en ese lugar nació Samuel. José de Arimatea era un hombre rico, según lo reza Mateo 27:57. Pero también era un miembro ilustre del Sanedrín, es decir, era uno de los líderes religiosos del país. Este hombre era un hombre adinerado y había comprado un sepulcro nuevo que se había cavado en la roca, y allí era precisamente donde estaba ese sepulcro, cerca del Gólgota, cerca del lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado. También nos dice la historia que este José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero que al igual que Nicodemo lo mantenía en oculto por temor a las autoridades judías. De él
dice Lucas, el evangelista, que esperaba el reino de Dios y no había consentido, no estaba de acuerdo en la condena que el Sanedrín había tenido para con la persona del Señor Jesucristo. Hasta ese momento fue un líder secreto, un cristiano secreto. Pero en los momentos crueles de la crucifixión, sacó la cara y sin ningún temor, pidió a Pilatos que le entregara el cuerpo de Jesús. Concedido el permiso por el prefecto, descolgó al crucificado, lo envolvió en una sábana limpia, y con ayuda de Nicodemo, allí este también dejó de ser un cristiano secreto, entre los dos depositaron a Jesús en el sepulcro de su propiedad, sepulcro que todavía nadie había utilizado. Luego lo cerraron con una piedra antes de marcharse. Todo esto es un proceso. La historia bíblica y la historia secular también nos cuenta lo mismo con respecto a lo que hizo José de Arimatea. Un hombre piadoso, que era un religioso, que era una persona de las que pertenecían al grupo religioso llamado el Sanedrín, pero que no había estado de acuerdo con lo que habían hecho con Jesús, porque él entendía que Jesús era lo que decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías. Sin embargo, él no se arredró ni tuvo ningún temor al acercarse a Pilatos, sino que le pidió el cuerpo, e hizo, ayudado por el otro discípulo secreto Nicodemo, hizo lo que tenían que hacer con el cuerpo, darle un entierro noble en el cual ellos pudieran sentirse tranquilos y seguros que habían cumplido por lo menos con ese hombre al que habían amado tanto por toda la enseñanza recibida y por todo el trabajo que se había tomado para orientarlos, para mostrarles que había una visión diferente del cielo, no la que mostraban los religiosos, sino la que él les traía directamente de la presencia del Padre. Pero hay otro personaje, María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Los datos que nos ofrecen los evangelios sobre María Magdalena son bastante escuetos. Lucas nos informa que entre las mujeres que seguían a Jesús y le asistían con sus bienes estaba María Magdalena, es decir, su nombre era María, pero al ser oriunda de un pueblo llamado Migdal Nunayat, que era una pequeña población junto al lago de Galilea, se le llamaba María Magdalena. Es conocida, y en esto hay un poco de injusticia porque casi siempre que se habla de María Magdalena, yo no sé de dónde ha salido esta historia. Hay mucha historia referente a María Magdalena diciendo que ella era una ramera. En ninguna parte de la Biblia dice que María era una ramera. Dice sí que de ella Jesús había expulsado 7 demonios, que es lo mismo que decir que tenía todos los demonios adentro. Ella era una mujer endemoniada a la cual el Señor liberó. La expresión puede entenderse como que tenía una posesión diabólica, pero también como que era una enfermedad que padecía del cuerpo y del espíritu. Los evangelios sinópticos la mencionan como la primera de un grupo de mujeres que contemplaba de lejos la crucifixión de Jesús y que se quedaron sentadas frente al sepulcro. Observemos este asunto. María Magdalena era una mujer que, agradecida con el Señor por haberla liberada de esos demonios, decidió seguirle, con un grupo de mujeres a ayudarlo. Era una de las mujeres que junto a un grupo de ellas ayudaban con sus bienes a sostener el ministerio del Maestro mientras éste estaba en la tierra. Ella con otras mujeres se mantuvo a una prudente distancia del Calvario sin alejarse, no estuvo cerca a la cruz,
pero pudieron contemplar desde lejos la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. Y cuando llegó el momento de que se sepultaran, María Magdalena estaba allí con la otra María. ¿Quién era la otra María? Vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a escuchar otro tema musical. El texto bíblico que encontramos en Mateo 27, 61, dice, y estaban allí, frente al sepulcro, María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Hemos visto cómo la historia nos recuerda quién era José de Arimatea, quién era María Magdalena, cuál era la relación que habían tenido con el Señor Jesucristo y por qué ahora ellos estaban allí frente al sepulcro, dando una despedida a su maestro. Pero allí se menciona otra María y allí tenemos una cuestión. ¿Quién era esta otra María? A mí me parece muy significativo que a esta mujer en la Biblia se le denomine la otra María, pero también que la historia no pueda determinar quién fue esta mujer que estuvo sentada al lado del sepulcro una vez que el cuerpo de Jesús fue colocado en esa tumba. Algunos señalan que pudo ser la madre de Santiago, otros que tal vez fuera una de las mujeres que acompañaron a Jesús en su trabajo misionero. Yo me puse a pensar mientras estudiaba esta parte de las Santas Escrituras y le di gracias a Dios de que no se haya identificado quién es esta otra María, porque eso me permitió ponerme, y yo te quiero invitar, oyente, que también lo hagas, eso me permitió ponerme en ese lugar y al lado de María Magdalena sentir el dolor de la ausencia de aquel que por varios años fue su mentor, su amigo, su hermano mayor y el depositario de todas sus esperanzas. Yo quiero decirte algo, hermano, amigo que me escuchas. El problema que está llevando a la humanidad a un alejamiento de Dios es que no hacemos vívida en nuestro ser todas estas verdades de la palabra del Señor. Por eso digo que agradezco al Señor que la historia no haya determinado quién era esta otra María, porque eso me permite a mí colocar mi vida en ese lugar. Y podría decir que estaban allí José de Arimatea, María Magdalena y yo, o tú que me estás escuchando. Porque al ponerte en la piel de la otra María, necesariamente vas a tener que sentir lo difícil que era caminar en aquel día gris, lo oscuro que estaba, lo tétrico que estaba poniéndose, lo aterrorizador que después de ser un día soleado en las primeras horas del día, ahora estuviera totalmente cubierto de nubes. Pero esto solo se logra cuando hacemos que la palabra se haga viva en nosotros. Que no sea algo que leemos, que escuchamos que alguien la interprete y decimos, qué hermoso mensaje, sino que nosotros mismos nos hacemos protagonistas del hecho. Por eso, ocupemos el lugar de aquella otra María y por un momento pongámonos al lado de la Magdalena y con ella contemplemos aquellas tinieblas que siguen cubriendo la tierra, como si una protesta general de todos los elementos de la creación se hubieran puesto de acuerdo para protestar enérgicamente por el crimen más brutal que se haya cometido sobre la faz de la tierra. Aquel día fue gris, porque además de estar el Señor en la tumba, era imposible ir a realizar alguna ceremonia de honra a su memoria, porque ya era el día de reposo, ya se venían el día de reposo, las horas próximas, y en los días de reposo no era posible salir de los hogares, pues la ley determinaba que había que quedarse en casa para cumplir con los oficios religiosos
que cada familia tenía que cumplir en honra al Dios Padre. Aquel día, los discípulos, muy en contra de su voluntad, se quedaron en sus casas a esperar que pasaran las horas para poder visitar la tumba de su maestro y por lo menos brindarle unas honras fúnebres, dignas, que no pudieron dársele el día anterior porque ya se venía el sábado y no les fue posible hacer nada en ese sentido. Aquel día era triste, aquel día era gris, aquel día era o daba una situación de miedo al sentir que la luz del sol no podía traspasar aquellas tinieblas que estaban cubriendo toda la tierra. Pero yo quiero que por un momento dejemos nuestra posición allí sentados al lado de María Magdalena y volvamos a la realidad actual. Hoy, mucha gente estuvo en su casa de manera religiosa, recordando que el Señor Jesús, hoy sábado santo, está en una tumba. Para ellos está en una tumba. Y todo este día actuaron como si realmente el Señor hubiese estado en su tumba. Claro, hay otros que se olvidaron qué es lo que se recuerda hoy y simplemente se decidieron por un día de descanso en el que no faltó entretenimiento, bebidas y hasta situaciones contrarias a la moral. Pero para quienes aún conservan un poco aquel amor por el Señor y aquel reconocimiento por la obra que Él hizo en la cruz, esto sin importar de qué confesión dentro del cristianismo son, para aquellas personas que todavía tienen algo de temor a Dios, la realidad de hoy es otra. Hoy podemos tener días grises a causa del mal tiempo, pero jamás podremos decir que hoy tenemos un día gris porque el Señor está en el sepulcro. La razón es sencilla. Hoy estamos recordando que el Señor estuvo en una tumba, pero salió de ella y se encuentra en este momento al lado de todos aquellos que le son fieles y atento al llamado de alguna persona que lo está conociendo y va a comenzar a entablar una sincera amistad con Él. Hoy podemos tener días grises. Hoy puede haber tormentas de todo tipo, pero ya son de carácter natural y no por una protesta de la creación, por algo que se hizo en aquel momento, porque ya hoy el Señor está resucitado y fuera de su tumba. Por ventura divina, hoy no fue, ni es un día gris. Las informaciones meteorológicas pueden señalar tormentas de todo tipo, hasta tornados en lo físico. Pero en lo espiritual, nuestra alma reposa en paz. Esa paz que continuamente nos transmite el Señor a través de su Espíritu Santo. Hablando desde el punto de vista crítico y en consonancia con las realidades de una sociedad que cada día está más lejos de Dios, lo más que se puede hacer por una persona desde la óptica de un manual de religión es decirle a la persona que por lo menos en estos días, por respeto al Señor y a su memoria, guardemos un poco de reverencia en recuerdo de aquel que dio su vida por nosotros. Gracias a Dios que los cristianos no vivimos religiones sino experiencias personales con la persona gloriosa de nuestro Salvador. Ciertamente, aquel día fue un día gris para todos aquellos amados discípulos del Señor, a los que le tocó vivir esos aciagos momentos. Pero por esa gracia y misericordia divina, hoy el día puede estar lluvioso, puede haber tormentas, puede caer granizo, pero para nosotros siempre será radiante, pues el sol de la gracia divina mora en nosotros y nos alumbra y nos da el calor de su amor a cada momento. Esta es quizá la mejor lección que encontramos al hablar en este momento de la historia sagrada. Aquel día fue gris, pero permitió que ya no haya más días grises, sino los esplendorosos días en los cuales la luz radiante de su santa misericordia nos alumbra permanentemente
Y su gran misericordia hace que cada día que pasamos sea un día esplendoroso y lleno de gozo, al saber que le pertenecemos, pues cuando Él entregó su vida en la cruz, a partir de ese momento, que creímos eso y lo aceptamos para nuestra propia persona, nuestra vida comenzó a ser diferente. Hermano amigo, Cristo fue llevado después de muerto a un sepulcro. Y seguramente para aquellos que lo amaron, que lo siguieron, que escucharon sus enseñanzas, que le vieron realizar los milagros, que creyeron que Él era el Mesías, después de verlo muerto y sepultado, dijeron, tenemos que volver a lo mismo, se perdió aquella esperanza gloriosa. Sin embargo, hoy, los que nos toca vivir este tiempo, sabemos que Él no está muerto. Sabemos que Él se levantó y que gloriosamente vive en la presencia del Padre para interceder por nosotros. Qué hermosa lección que el Señor nos da desde el Calvario. El Maestro fue bajado de la cruz, sepultado, metido en un sepulcro, pero la muerte no pudo retenerlo, porque había cosas más grandes que hacer que reposar para siempre en un sepulcro. Que Dios nos ayude a comprender cada día estas verdades y que cada día entendamos lo grande, lo maravilloso, lo santo y lo especial, que es tener en nuestras vidas la presencia de ese Cristo, no muerto, resucitado. Es triste, y con esto termino hoy, que para mucha gente Cristo murió y lo siguen adorando como si Él estuviera muerto. Pero Él no está muerto, Él está vivo y vive para siempre para inundarnos de su gracia y de su misericordia. Que el Señor te bendiga.